Muy buenas noches, hermanos. Este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón es un mensaje sobre el matrimonio, sobre los matrimonios. Y vamos a hablar específicamente del tema cómo alimentamos el matrimonio. Y cuando hablamos de alimentar, pues yo pienso en la parte natural, por ejemplo, cuando comemos en el día a día, obviamente, en el desayuno, almuerzo y cena, que son las tres comidas habituales, es para fortalecer nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo natural. Llevando esto también al tema matrimonio y a la pregunta o al tema cómo alimentamos nuestro matrimonio, podemos pensar en cómo realmente fortalecemos el matrimonio, con qué cosas estamos alimentando o podemos alimentar o fortalecer el matrimonio. Entonces, antes de empezar con la primera cita, vamos a pedir la guía del Señor para que nos ayude con la meditación de su santa palabra. Oremos. Padre Santo, gracias en esta noche que tú nos traes a la presentación de tu palabra, al estudio de la misma. Sabemos que tú en ellas tienes para nosotros consejo, tiene para nosotros, Señor, todo lo que necesitamos para todas las áreas de nuestra vida espiritual, inclusive natural en esta tierra. Te pedimos, Señor, para que uses a tu siervo, a mi persona, mi boca y mis sentidos para poder ser usados por tu Santo Espíritu y poder así, Señor, expresar tu palabra y tu mensaje y que sea de edificación para matrimonios, Padre Celestial, que puedan escucharlo y así, Señor, que sea de gran bendición en la vida no solo de quienes escuchen, sino también de tu Hijo, tu siervo aquí mismo. Todo eso, Señor, te lo pedimos y te damos gracias, que tengas control por tu Santo Espíritu de principio a fin, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces en esto vamos a meditar en esta noche en 5 cosas con las que podemos alimentar o fortalecer nuestro matrimonio. Para la primera de ellas vamos a ir a Hechos capítulo 18, versículo 1, que dice así: Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Que el Señor bendiga su santa palabra en lo que hemos leído y las citas que vendrán. Estamos leyendo aquí de un matrimonio y en estas citas que vamos a leer, en estas 5 cosas en las que vamos a meditar, vamos a ver diferentes matrimonios, vamos a viajar por diferentes matrimonios y de cada uno de ellos vamos a tomar un elemento. Aunque son grandes ejemplos y pudiésemos tomar varias cosas, vamos a meditar específicamente en algunas. Y aquí vemos el matrimonio de Aquila y Priscila. Nos llama la atención de primera entrada que en cada pasaje de la Biblia en que este matrimonio es mencionado juntos, sus nombres. Entonces vemos a Priscila y Aquila siempre mencionados de forma que se destaca a ellos como una pareja, porque no se hace mención solamente en una cita de Priscila y luego en otra de Aquila, sino que en cada cita se habla de los dos en conjunto. Y eso nos hace pensar cuando el Señor creó al hombre y a la mujer y dijo en un momento dado en Génesis: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Cuando pensamos en la palabra ayuda idónea, eso significa aliados complementarios. Y cuando pensamos en el conflicto espiritual, si bien sabemos el mejor aliado que podemos tener es nuestro Dios, ¿qué mejor aliado, además de nuestro Señor, que bien sabemos es nuestro máximo aliado? ¿Qué mejor aliado que nuestro cónyuge, que el esposo en la relación matrimonial, que la esposa en la relación matrimonial debe ser el mejor aliado que ese esposo pueda tener? Porque en un conflicto tan grande en el que el diablo quiere destruir hogares, quiere destruir la sociedad, quiere echar a perder vidas de grandes, de pequeños, de jóvenes, de hijos, quiere llevar al traste las familias, qué importante es que realmente la mujer sea ayuda idónea para el hombre. En otras palabras, que los dos sean aliados complementarios
y que puedan, como decimos en buen tico, jalar juntos. Y de eso se trata en este versículo, como una pareja jala junto. Y cuando pensamos, por ejemplo, en, en cómo fortalecer el matrimonio, hay una frase muy cliché que es usada hasta en el mundo natural, que es que el matrimonio o el amor en el matrimonio es como una planta, debe ser cultivado, debe ser así cuidado día con día. Pero cuando uno se pone a decir, bueno, eso realmente es verdad, es una necesidad que hay que cuidar del matrimonio siempre o del amor en la pareja. Pero la pregunta es, ¿cómo se cuida? Y lo que pretendemos en este mensaje, con la ayuda del Señor, es darle respuesta a esa pregunta, usando la Biblia. Porque de repente mi hermano, mi hermana, no es tan fácil. Sabemos que el matrimonio es importante, pero ¿cómo lo alimentamos? ¿Cómo lo fortalecemos? En nuestra mente humana natural no podemos saber, pero para eso el Señor nos ha dejado su palabra para guiarnos. Y aquí la primera cosa que queremos ver es que vemos cómo ellos se mencionan juntos, están juntos, y dice que compartían el mismo oficio que era hacer tiendas. De hecho, Pablo se le suma a ellos ahí en Corinto para hacer tiendas, y era la forma en que se ganaban la vida. Y lo que podemos ver aquí, el primer punto que es necesario para alimentar el matrimonio, o con el que se puede alimentar el matrimonio, es el trabajo mutuo. La pareja, el matrimonio, ambos aportan y cooperan. Ambos trabajan. Así como Priscila y Aquila eran una pareja activa. No es que uno estaba ocioso y el otro jalaba la carreta solo. No lo dejaba solo. Se acompañaban de forma tal que se fortalecían en el día a día, en el andar, en la relación, en la familia. Juntos se apoyaban. Entonces vemos que ese es uno de los puntos más importantes, o uno de los puntos importantes que vamos a ver en esta noche, es el trabajo mutuo. Cuando pensamos en esta pareja, trascendía en todas las áreas. Una pareja que servía al Señor. Aquí vemos en la parte natural que para ganarse el sustento hacían tiendas, pero al mismo tiempo lo combinaban con el trabajo espiritual, sembrando en la viña del Señor, trabajando en el área espiritual, en las cosas que Dios les había puesto como objetivo a ellos en sus vidas como creyentes, pero también al mismo tiempo como pareja. Estaban sirviendo con un propósito al Señor. Si nosotros leemos en varias citas del Nuevo Testamento, al lugar que llegaban Priscila y Aquila, se instalaban, y en la casa de ellos se lograba albergar una iglesia. Entonces, no solamente en la parte secular prosperaban, tenían para su sustento a través de su trabajo, sino que también hacían un trabajo espiritual en las cosas del Señor, y de forma tal que comunicaban el evangelio a otros, y hasta su propia casa, su propio hogar, se vivía como un lugar de reunión para establecer una iglesia. Entonces vemos un matrimonio completo. En las cosas naturales tenían un trabajo secular, juntos traían el sustento a la mesa, y en las cosas espirituales estaban plantando iglesias, llevando el evangelio, albergando en su casa iglesias, y hasta vemos que tenían un conocimiento espiritual los dos, que realmente no es que solo el marido sabía y ella no sabía de las cosas espirituales, de las cosas del Señor. Ambos sabían de las cosas de la palabra de Dios. De hecho, cuando se toparon a un gran predicador en el Nuevo Testamento, como lo fue Apolo, llega y dice que Priscila y Aquila lo tomaron aparte, y de nuevo, mencionado los dos como pareja, lo tomaron aparte para exponerle más exactamente el evangelio, la doctrina de la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que también estaban formando hombres en el Señor para que pudieran así perfeccionar su servicio a Dios. Una pareja completa, trabajo mutuo en las cosas seculares, albergando iglesias en las cosas espirituales, formando líderes y predicadores para que perfeccionasen su servicio al Señor. Entonces, la primera cosa que es necesaria para este mensaje que mencionamos para fortalecer el matrimonio, para alimentar el matrimonio, es el trabajo mutuo. El ejemplo tenemos aquí en Priscila y Aquila. Vamos a ir a un segundo punto, y para esto vamos a ir a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Versículo 18.
esta famosa pareja que sabemos cómo se llama, que es José y María. Mateo 1, versículo 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Vemos acá una pareja piadosa también, como lo fue José y María. Ahora, nosotros sabemos que lo que era el desposorio dentro de la cultura judía realmente era un compromiso fuerte, un compromiso que era tan fuerte que ya era como considerado una unión, de forma tal de que en ese momento para José era muy difícil, él como hombre, en su parte natural, entender cómo es que estando María en una relación ya formal de pareja, desposada con él, María se había entonces quedado embarazada. Él no lo entendía completamente. Y eso vemos que el hombre o la mujer también en la relación matrimonial estamos limitados muchas veces a entender circunstancias que pasan. Necesitamos la ayuda del Señor. ¿Cuántas veces en la vida matrimonial hay circunstancias que nos superan realmente? Como en este caso vemos a José superado por la falta de entendimiento en cuanto a lo que estaba pasando con María, su mujer. Necesitamos la ayuda de Dios. Como era una cosa tan delicada, porque en esta separación quien más iba a perder era María. Por eso dice que quería dejarla secretamente, no como algo mal, sino porque no quería que ella sufriera la vergüenza o el desprecio de los de su nación, de los judíos, a causa de lo que estaba pasando. Y él quería tratarla de forma justa, con cuidado, con delicadeza, y dejarla secretamente para provocarle el menor daño posible. De aquí aprendemos la lección que la segunda cosa que es necesaria para el matrimonio es la justicia. Dice: José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. La justicia es necesaria en el trato matrimonial. Es necesaria para todas las áreas de nuestra vida. El creyente, el esposo, la esposa deben conducir cada una de sus acciones con las que se relacionan de forma justa. Se necesita de justicia en la vida matrimonial, pero no la justicia que el mundo conoce. La justicia es la norma de vida con la que el creyente dirige sus acciones. Y la norma de vida tiene una medida estándar para el creyente. Y esa medida estándar es la rectitud de Dios. De ahí que si el creyente se rige por esta norma, por la justicia de Dios, entonces siempre va a tratar con afabilidad, con amabilidad. Siempre va a tener un trato justo y adecuado para con su pareja, para con su cónyuge. ¿Cuántas veces, como es el dicho, que la confianza rompe el saco? ¿Cuántas veces una palabra mal dicha? ¿Cuántas veces una acción mal hecha ofende y hiere? Y luego qué difícil restaurar la relación. Hay una historia que, por ejemplo, se habla de una pareja precisamente de París. Estaba buscando una anécdota y precisamente me salió que era de París, la pareja. Y ellos tenían en sus carros instalados la aplicación del teléfono, entonces podían ir manejando, conduciendo y al mismo tiempo atendiendo una llamada. Ellos venían al mismo tiempo conduciendo cuando tenían una llamada entre ellos. Estaban planeando una cena para sus amigos para la noche. Pero el asunto es que no llegaban a un acuerdo y la discusión fue subiendo de calor y llegó a un clímax tal que la discusión fue muy fuerte. Y recordemos que iban conduciendo en carretera, en una de las carreteras cerca del centro de París. El asunto es que venían en la misma pista, solo que encontrándose uno frente al otro, y tan acalorada fue la discusión que se encontraron y chocaron entre sí. Leyendo la anécdota dice que no hubieron
mayores consecuencias, más que algunos rasguños, algunos golpes, pero tuvieron que aprender la lección de a dónde los llevó el no haberse tratado con justicia, el no haber medido sus palabras. Qué triste es cuando las parejas no hacen una parada en lo que está pasando, en lo que están diciendo, en lo que están haciendo, y se dejan llevar por sus emociones. Y entonces hay un choque. Los sentimientos afloran. Las palabras altisonantes salen como truenos, como ráfagas, para herir a los corazones, para herir la relación. Y luego se queda realmente una herida profunda, difícil de sanar. Por eso es que es necesaria la justicia dentro del hogar, dentro del matrimonio. Ya llevamos dos cosas que son necesarias en el matrimonio. Primero, trabajo mutuo. Y segundo, la justicia. Y no era fácil, en este caso que leemos de José, aplicar dicha justicia. Cualquier otro como nosotros hubiera desconfiado en primera instancia de María. Qué infiel que fue. Pero luego vino la intervención de Dios, la palabra de Dios, dicha por el ángel del Señor, y le explicó la situación. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Muchas veces, o siempre más bien, necesitamos el consejo del Señor para entender lo que está pasando. Y si hay un momento en que no entendemos lo que está pasando, dice Santiago capítulo 1, que el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Tenemos que reconocer que somos limitados y venir al Señor para que nos ayude a entender lo que está pasando, para luego entonces accionar, pero no lo contrario, porque puede ser que se desencadene en acciones que tengan consecuencias nefastas para el matrimonio. Debemos de cuidarnos. En este momento, la parte más frágil entre José y María en esta relación era María. Y 1 Pedro capítulo 3 dice, en cuanto a las oraciones de los varones, que para que no tengan estorbo, dice, amad, dice, cuidad, respetad a vuestras mujeres. Dice que son vaso más frágil. Ahora, cuando dice vaso más frágil, nos enseña que nosotros no somos tan fuertes. Porque si las mujeres, nuestras esposas son vasos más frágiles, nosotros somos vasos también frágiles. Y como José en ese momento necesitamos el apoyo, el auxilio del Señor, la sabiduría del Señor para poder tener la fortaleza, la claridad de qué acción seguir para fortalecer nuestra vida de matrimonio. Entonces, ¿qué pensemos? ¿Verdad? Que tanto en el hombre como en la mujer necesitamos apoyarnos, necesitamos tratarnos justamente, necesitamos la guía del Señor para que en los momentos difíciles podamos manifestar una conducta a la altura de la medida de la justicia de nuestro Señor. Vamos para el tercer punto, al libro de Ruth. Ruth capítulo 1. Dice así. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Aquí estamos leyendo la historia de Ruth y de Noemí y su esposo, que se llamaba Elimelech. Y había una circunstancia difícil también aquí. Había hambruna en la tierra de Israel. Y tenía Elimelech la carga de velar por las necesidades de su familia, como padre de familia, como responsable del hogar. Sin embargo, hay veces que sucede, hermanos, que tomamos una decisión pensando que es lo mejor,
parece que es lo mejor, es por el bien de nuestra familia, pero cuando tomamos esa decisión para el bien de nuestra familia, la pregunta es, ¿qué tanto del lado espiritual de las cosas de Dios estamos sacrificando? Porque para garantizar su sustento, se cambiaron de la tierra de Israel a la tierra de Moab, y no parece nada malo. Si hay hambre, hay que buscar donde hay pan para el sustento del hogar. Hay una presión grande sobre los hombros de Elimelech, claro está. No le juzgo a él, estaba preocupado por el bienestar de su familia. Sin embargo, hay una tercera cosa que debemos de tomar en cuenta para un matrimonio, para que se fortalezca. ¿Cómo debemos de alimentarlo? Y esa tercera cosa es la provisión de Dios. El hombre y la mujer, y especialmente el hombre como cabeza del hogar, tienen que velar constantemente que lo que está buscando para su familia proviene de Dios. Es la provisión de Dios. Si no es la provisión de Dios, no quiero nada del mundo, no quiero nada de las personas. Si lo que me están dando no viene del Señor. Por bueno que parezca, por bueno que luzca, por buena decisión que naturalmente las personas hasta me pueden apoyar, pero si no tiene el apoyo de Dios, si lo que yo voy a elegir no viene de Dios, entonces nosotros debiéramos decir, no lo quiero. Si no es del Señor, no lo quiero. Tristemente vemos con el resultado de sus acciones que no fue la mejor decisión, porque en la tierra de Moab murió Elimelech y murieron los dos hijos de Elimelech también, dejando a sus nueras también viudas, así como también a Noemí, esposa de Elimelech. ¿Y cómo vemos que no fue la mejor decisión? Bueno, porque murieron ellos allí y porque también dice el versículo, murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer, es decir, Noemí, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Quedó desamparada. ¿Cuántas veces? O qué triste, hermanos, es cuando el padre de familia toma decisiones tal que aunque parezcan buenas, estamos llevando al hogar al borde de un precipicio, a un riesgo, a un peligro tal. Se está llevando al hogar por no aceptar la provisión de Dios, por no buscar la provisión de Dios. Él estaba en Israel, el pueblo elegido por Dios, que tenía los mandamientos, que tenía la ley de Dios, que el Señor era que les guardaba, les bendecía y les resguardaba en todo momento. Y dejó ese lugar para irse a la tierra de Moab, una nación idólatra, una nación que no se creía en el Dios verdadero, una nación que no tenía los principios de la palabra de Dios. Es triste cuando nosotros, como responsables del hogar, no buscamos para nuestro hogar la provisión de Dios y comprometemos así el bienestar a futuro de nuestra familia. Qué doloroso es después querer recuperar terreno, pero luego, o no haber tomado la decisión de aceptar la provisión de Dios, por la presión que teníamos, por verla difícil, porque nos faltó confianza y fe en el Señor. Qué terrible es después tratar de recuperar terreno, porque ya tal vez vemos que la situación con los hijos puede estar perdida, que la situación en el hogar está perdida, espiritualmente hablando, o hasta naturalmente hablando. Entonces es importante, hermanos, para el matrimonio, la provisión de Dios. Entonces tenemos 3 puntos hasta el momento. Una es trabajo mutuo, Priscila y Aquila, trabajo mutuo. La otra es segunda, José y María, que es justicia. Y la tercera aquí es de Elimelech y Noemí, que es la provisión de Dios. Y vamos a la cuarta cosa en Primera de Samuel, capítulo 1. Y aquí tenemos esta pareja que es Elcana y Ana. Hubo un varón de Ramataim de Sofín. Hubo un varón de Ramataim de Sofín, del monte Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía 2 hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios
a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida. De nuevo, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola e entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Aquí tenemos en este ejemplo de Ana también una situación terrible. Yo sé que la esposa debe ser un lugar de apoyo para el esposo y viceversa. El esposo tiene que ser también un apoyo, un sostén para su esposa. Sin embargo, hermanos, el principal apoyo dentro del matrimonio debe ser siempre el Señor. El Señor por excelencia. Porque sí, la pareja, cada uno en individual y como pareja, tienen o tenemos una relación vertical con el Señor, con el Dios que es nuestro Salvador. Entonces, esto pone en orden el resto de cosas. Pone en orden la provisión de Dios de la que hemos hablado, el trato justo de lo que hemos hablado. Pone en orden la cooperación, el trabajo mutuo y todas las demás cosas que son necesarias para alimentar nuestro matrimonio, que son muy importantes, giran en torno a la relación que la pareja tenga con el Señor, con Dios. Entonces, la cuarta cosa que es necesaria para alimentar el matrimonio y fortalecerlo es una relación con Dios. Individualmente y juntos como pareja, no se puede descuidar la relación que tengamos con el Señor. Por más que amamos a nuestra esposa, recordemos que dijimos hace un momento atrás, que somos vasos frágiles también. Quisiéramos ser superhéroes, pero no todo lo podemos resolver. Por eso Dios es nuestro pronto auxilio, es nuestra fortaleza. Y aquí vemos cómo Elcana no estaba entendiendo esto, porque él decía, o él pensaba, estoy dando la mejor parte, escogida para ti. ¿No te soy yo mayor o mejor que 10 hijos? Yo te amo con todo el corazón, le podría decir seguramente su esposo a Ana. Sin embargo, Ana tenía en su corazón algo tan pesado, una congoja tan grande. Yo estoy seguro que los matrimonios, por más jóvenes que sean, por pocos años que tengan, o hasta meses, seguramente, hay una alta probabilidad, seguramente han pasado por tiempos difíciles. El matrimonio es una empresa muy bonita, es una institución del Señor y es una etapa muy bonita. Sin embargo, también es difícil de sobrellevar. En algunos momentos hay problemas, hay circunstancias que sin el Señor son difíciles de resolver. Yo cuando me pongo a pensar, si para nosotros los creyentes hay momentos en que es difícil resolver, avanzar juntos como pareja, ¿cómo harán los de afuera que no conocen al Señor para poder avanzar sin los principios que tenemos en la palabra, sin haber nacido de nuevo, sin conocer al Señor, sin tener precisamente una relación con Dios? Por eso lo más importante es recibir al Señor en el corazón, aceptar que su sacrificio en la cruz del Calvario fue por mí y primero recibirle como mi Salvador. Porque para poder tener esa relación con Dios, lo primero que tengo que haber sido es nacido de nuevo. Y como ya nacido de nuevo, entrar en la familia de la fe, en la familia de Dios. Y así ya puedo, siendo hijo de Dios, perdonados los pecados, puedo tener una relación con Dios como mi Padre. De forma tal que cuando las circunstancias difíciles vienen, en cualquier área, en este caso específico en el matrimonio, porque hay que reconocer, a veces los caracteres, a veces las circunstancias difíciles, estamos hablando de situaciones económicas o sustento, de la que venimos viendo en el ejemplo del libro de Ruth.
cuando vienen estas circunstancias difíciles, cuando estamos hablando del matrimonio específicamente en este mensaje, necesitamos echar mano de Dios. Necesitamos, porque es nuestro sostén. Debemos tener una relación con Dios. Una pareja que no tenga relación con Dios no puede tener éxito. No puede lograr grandes cosas. Y aunque las lograra en la parte natural, si no se tiene al Señor, no se tiene nada. Porque lo más importante son las cosas de Dios. Y luego todo lo demás será añadido, dice la Escritura. Y uno se pone a pensar, ¿cuál sería la magnitud? ¿Cuál sería la congoja tan grande de Ana? Quiero leerlo porque ella misma lo explica muy bien. Porque cuando ella se fue a orar al templo y estaba derramando su alma delante del Señor, porque movía sus labios, pero se hablaba en su corazón, y la vio el sumo sacerdote Elí, pensó que estaba ebria. Entonces, pero ella le dice, no estoy ebria, y le dice así, de esta forma, versículo 16 o 15. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Entonces vemos cómo ella dijo, por la magnitud de mis congojas. No podía tener hijos y su rival la estaba siempre, la menospreciaba por esto, porque el Señor no le había concedido tener hijos en su voluntad. Dios es sabio, sabe por qué permite las cosas. Pero entonces vemos que dice que su corazón estaba extremadamente atribulado, que sus congojas habían llegado a una magnitud tal que se escapaba, por ejemplo, lo que estamos diciendo de lo que su marido podía hacer por ella para reconfortarla. Hay momentos que aunque amo a mi pareja con todo mi corazón y ella me ama a mí con todo mi corazón, solo Dios puede ser nuestro pronto auxilio. Solo Dios puede trabajar en esa situación X, porque humanamente soy limitado. Pero si vinimos al Señor, si tenemos una relación con Dios, el recurso infinito de Dios, porque Dios es ilimitado, está a mi disposición para poder sobrellevar esa circunstancia y poder triunfar. Un predicador que yo conozco en el pasado decía, este es el Señor y este soy yo. Cuando vienen las circunstancias difíciles y vienen las pruebas, yo debiera poner las pruebas detrás mío para que me empujen hacia Dios. Pero tristemente los creyentes actuamos diferente. Muchas veces ponemos las pruebas en medio del Señor y de mí y nos separamos de Dios. En vez de que la prueba nos lleve hacia el Señor, el creyente corre hacia la dirección contraria, alejándose de Dios, de aquel que le puede ayudar realmente, de aquel que es todopoderoso, de aquel que para el cual nada es imposible. Pero más bien nos falta fe, olvidamos quién es el Señor y corremos en dirección opuesta hacia donde no está el Señor. Esto es triste. Pero si hacemos lo que hizo en este caso Ana, luego que el Señor nos da respuesta, porque después vemos que Dios le dio respuesta. Le dijo Elí, el sumo sacerdote Elí, ve en paz y que Dios te otorgue tu solicitud, tu petición. Y cuando ella tuvo ese hijo Samuel, porque le respondió, nosotros conocemos la historia, le respondió con un hijo, vemos de que en el capítulo 2, ella dijo algo muy cierto, versículo 2, al final, y no hay refugio como el Dios nuestro. Lo leo de nuevo, y no hay refugio como el Dios nuestro. No hay refugio como Dios. Me pueden dar un buen consejo, amigos, si me quieren esos amigos. Mi esposo, mi esposa, la esposa puede decir mi esposo, yo puedo decir mi esposa, me quiere y me quiere confortar. Sin embargo, como leímos aquí en este caso, no había forma en que el marido de Ruth, en este caso el Cana, pudiera resolverle a Ana o pudiera confortar su corazón por más que lo quisiera. Por eso es que al final,
profiere de sus labios esta alabanza, este cántico. Ana puede decir, al ver la respuesta de Dios a su petición, a su situación extrema, Ana puede decir experimentalmente y dar gloria a Dios, no hay refugio como nuestro Dios. Y si ya Ana, la palabra del Señor nos dejó este ejemplo de Ana, y si Ana lo experimentó en su vida, ¿por qué yo no puedo también experimentarlo en mi vida, venir en fe y confiar en el Señor y dejar mis peticiones delante de su presencia? Dice la Biblia, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Él. De nuevo, tenemos que venir al Señor. ¿Cómo? En oración, dejando nuestras peticiones delante de Él para que Él haga. Pero nos desconectamos del Señor y no podemos experimentar lo que entonces 2:2 de 1 Samuel dice: no hay refugio como el Señor. ¿Cuántos creyentes se han perdido la experiencia o la bendición de ver Dios actuar en sus vidas porque simplemente no han derramado su alma delante del Señor? ¿Cuántos creyentes se han perdido la bendición de ver grandes conquistas y victorias porque no han tenido una relación con Dios? Porque se han dejado vencer por los malos momentos, viéndolos más grandes que nuestro Dios, o viéndose atribulados, sobrepasados. Y hermano, no hay problema en que seamos sobrepasados en alguna circunstancia, alguna situación. Yo no creo que haya un matrimonio que no haya pasado una circunstancia así. El problema es que en medio de la tribulación o de la adversidad no busquemos a Dios. Cuando Dios es más grande que cualquier problema, cuando Dios es más grande que cualquier situación extrema o adversidad, y está ahí para cuidarnos, está ahí para traernos respuesta a lo que nosotros creemos que no la hay. La cuarta cosa, o ya llevamos 4 cosas. Primero, trabajo mutuo. Segundo, se necesita de justicia. Tercero, de la provisión de Dios. Y cuarto, se necesita de la relación, de tener una relación con Dios. Y quinto, ¿cuál es el quinto? La quinta cosa, vamos a estar hablando de la misma pareja, de Ana y su marido aquí, Elcana. La quinta cosa es precisamente lo que Ana estaba pidiendo. ¿Qué estaba pidiendo Ana? Tener un hijo. En el versículo 26 de 1 Samuel dice, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Entonces, aquí vemos que los hijos, vemos la grata bendición, la respuesta de Dios. Dios le dio un hijo a Ana, se acordó de ella. Cuando el Señor crea al hombre y a la mujer, dice: fructificad y multiplicaos. Es la voluntad del Señor, el deseo del Señor, que nos multipliquemos, que prosperemos. Dice la Biblia en Salmo 127, herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. Son como saetas en la mano del guerrero. Así son los hijos habidos en la juventud. Y cuando pensamos entonces en los hijos, hay un plus, hay un algo más que sucede en el matrimonio, una bendición más, una fortaleza más cuando vienen los hijos. Ok, entendemos cuando hay una pareja no puede tener hijos por alguna cuestión biológica. O también entendemos o respetamos a aquellos que han decidido no tener hijos. Sin embargo, el deseo del Señor en el matrimonio es que nos multipliquemos, que procreemos, que tengamos hijos. Y estos complementan el matrimonio, complementan la pareja. Y como ese guerrero que tiene sujetas esas saetas, así son los hijos en las manos de un valiente. Como esas saetas en la mano de un valiente. Hay una fortaleza, hay una solidez como la de ese valiente, nos ilustra, en la vida matrimonial cuando vienen los hijos. Para los que tenemos hijos, sabemos que cuando hay hijos hay una motivación extra. No podemos encaminar a nuestros hijos, por ejemplo, si no les damos un ejemplo. Eso fortalece nuestras convicciones para poder enseñar a los hijos también a seguir los caminos del Señor, por ejemplo. Necesitamos enseñarle un ejemplo no solamente en una área, sino en todas las áreas.
en las cosas seculares, en las cosas espirituales. No les podemos decir, hijos, vayan a la iglesia, que es bueno nosotros quedarnos en la casa viendo un partido de fútbol. Por eso es que hay una solidez más grande, hay un algo más, una bendición más, una fortaleza más, cuando vienen hijos al hogar, cuando vienen hijos a bendecir la relación matrimonial. Dios no es deudor de nadie. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 18 dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Aparte de Samuel le dio 3 hijos más y 2 hijas, en total 6 hijos, cuando en un principio no podía tener ninguno. Dios no es deudor de nadie, y cuando Dios bendice, quiere bendecirnos abundantemente. Había toda una prole que le estaba esperando a Ana. Y eso lo relacionamos con el versículo anterior, o con el punto anterior. Toda esta gran victoria, toda esta familia. Vemos aquí en Samuel, el hijo primero que ella tuvo, que ella lo dedicó al Señor y llegó a ser un gran profeta de Dios. Dice también el libro de Samuel que ninguna de sus palabras caía a tierra. Representaba a Dios. Traía el mensaje del Señor como profeta de Israel que era. Todo esto porque hubo una mujer que tenía una relación con Dios, que confiaba en el Señor. Y vemos aquí a los hijos, en el quinto punto, siendo una bendición en este hogar. Y vemos una familia consolidada y a una madre gozosa de ser madre de 6 hijos, cuando no podía tener ninguno. Qué bueno es ver los matrimonios creciendo, procreando hijos en el Señor y unidos, como aliados, como dijimos en un principio, llevando juntos ese barco del matrimonio, de la familia, en los caminos de Dios, enseñándoles los principios del Señor. Hay una fortaleza, una motivación más cuando hay hijos en el hogar también. Resumiendo, estas son las 5 cosas con las que se puede fortalecer o alimentar el matrimonio. Primero, Priscila y Aquila, trabajo mutuo. José y María, de justicia. De Elimelech y Noemí, de la provisión de Dios. De Elcana y Ana, quinto punto. El cuarto punto, que sería la relación, de tener una relación con Dios, y la misma pareja, la misma cita la usamos, la misma pareja para hablar de una quinta cosa, que es que los hijos también vienen a fortalecer la relación matrimonial. Pues que el Señor nos bendiga con esta palabra, nos ayude a fortalecernos en cada uno de estos puntos para que podamos así experimentar el crecimiento en nuestro matrimonio y que podamos cada día ser más fuertes. Como hemos dicho, somos frágiles, pero en el Señor podemos seguir adelante, podemos experimentar su guía y con el consejo de su palabra tener así matrimonios fortalecidos. Podemos alimentar nuestro matrimonio con estas 5 cosas. Es una bendición, hermanos, y que Dios bendiga su santa palabra.